Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy vamos a resolver el simulacro virtual publicado en la página oficial de la UNAL. Bien, empezamos entonces con este repaso. Primera pregunta, dice así: al dividir 255 entre 30 se obtiene como cociente y como residuo, pues me están pidiendo una división. Tú debes conocer los elementos que intervienen en una división tradicional en aritmética: el dividendo, el divisor, cociente y residuo. Bueno, aquí me están dando todos los datos porque me dicen 255, eso vendría a ser el dividendo, y lo voy a dividir por 30, entonces vamos a tener un cociente y un residuo. Pero tú dices, a ver, ¿cómo divido 250 por 30? ¿Qué número multiplicado por 30 se aproxima a 255? Esa es la idea en divisiones. Tú dices, bueno, podría ser 30 por 7. 30 por 7 es 210. Pero 210 está un poco lejos todavía de 255. Entonces 30 por 8 es 240, está mucho más cerca. Y tú dices 30 por 9, 270. Por lo tanto, este tendría que ser, porque 270 ya excedió a 255. Esa es la idea de la división, ¿verdad? Bueno, entonces colocamos aquí 8, ese vendría a ser el cociente, 240 y restamos. 255 menos 240 me da 15, que es el residuo o resto. Por lo tanto, el cociente tendría que ser 8 para nuestra división y el residuo o resto tendría que ser 15. Respuesta para la primera pregunta, calentando motores, tendría que ser la letra B. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice así: la suma del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 48 y 36 es... Bien, existen muchas maneras de calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Yo recomiendo el de las descomposiciones sucesivas. Vamos a analizar cómo lo hacemos. Escribimos entonces los números 48 y 36 y yo comienzo a descomponerlos en sus factores primos, o sea, empiezo a sacarles la mitad, la tercia, la quinta, ¿verdad? Si es que tuviesen, y así, hasta que queden uno, los dos. Y de esa manera obtengo el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Precisamente es la menor cantidad que es múltiplo de estos dos. Eso es lo que quiere decir. Por supuesto, común a ambos. Bien, ese es el plan. Entonces tengo 48 y 36 y comienzo a descomponer. Le voy a sacar mitad, ambos tienen mitad, ¿por qué? Porque están terminando en cifra par. Le divido por 2. 48 entre 2 es 24, 36 entre 2 es 18. Y bueno, luego tú dices, vuelvo a sacar mitad porque ambos tienen mitad, ya que 24 termina en 4 cifra par y 18 termina en 8 cifra par. Si un número termina en cifra par, por supuesto que tiene mitad. ¿Puedo seguir sacando mitad? Puedes seguir sacando mitad. Ojo, tú dices 9 es un número impar, ya no tiene mitad, no importa. 12 sí tiene mitad, así es que puedo seguir sacando y el 9 queda intacto porque no tiene mitad. 6 tiene mitad, pero 9 no. Entonces tú dices, sigo sacando mitad. Así es como se trabaja el mínimo común múltiplo. Me va a quedar 3 y 9. Ahora ya no tienen mitad porque son impares, pero tienen tercia. Entonces va a sacar tercia. Suficiente con que uno o los dos tenga para que yo ejecute la descomposición. Entonces me va a quedar aquí 1 y al otro lado me va a quedar 9 entre 3, 3. Bueno, vuelvo a sacar tercia y me va a quedar aquí 1. Entonces fíjate que quedó este en 1 y este también quedó en 1. Ahí acabó la operación. Eso es el mínimo común múltiplo. Bien, ¿qué viene luego? Viene lo siguiente. Mínimo común múltiplo entonces de 48 y 36. Tú dices, a ver, fíjate que había quedado esto. 2 por 2 por 2 por 2 sería 2 a la cuarta, ¿vale? De aquí 3 por 3 sería 3 al cuadrado. Así es como lo escribo. Es el producto de todos los números que están aquí. Entonces 2 a la cuarta vendría a ser 16. Y 3 al cuadrado vendría a ser 9. 16 por 9, 144. Ya tienes el mínimo común múltiplo de esas dos cantidades, ahora vas a hallar el máximo común divisor. Para hallar el máximo común divisor, también voy a hacer descomposiciones sucesivas. Pero
tiene ahí algo de diferente. Mira, este era el número original y tú dices, ah, bueno, voy a hacer algo parecido. Voy a sacar mitad. La mitad, yo ya sabía que era 24 y 18. Sigo sacando mitad porque 24 es par y 18 también. Pero llegado a este punto, tú dices, ya no puedo seguir sacando mitad porque ahora cuando voy a descomponer en MCD, máximo común divisor, tiene que ser común. O sea, los dos tienen que tener el mismo factor. Si no tienen, ya no puedo seguir sacando mitad porque este no se puede. Contar que el mínimo común múltiplo sí podía. Estos números que van a tener tercia. Porque 12 entre 3 es 4 y 9 entre 3 es 3. Ahí está. Y ahí termina. ¿Por qué termina ahí? Porque, fíjate, ya no puedo seguir descomponiendo. No tienen factores en común. Entonces, esa es la diferencia para calcular MCM y MCD. El MCD de esos dos números va a ser el producto de los números que estaban aquí. 2 al cuadrado por 3. ¿Cuánto es 2 al cuadrado por 3? 2 al cuadrado es 4, por supuesto, y ese 4 lo multiplico por 3, me da 12. La respuesta tiene que ver con la suma de ambos, ¿verdad? Me piden el mínimo común múltiplo más el MCD. Mínimo común múltiplo 144, MCD 12, respuesta 156. Ya aprendimos en aritmética cómo calcular entonces el MCM y el MCD. Respuesta 156. Teoría de los números. Estamos en ese capítulo. Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con álgebra. Dejamos un poco la aritmética y nos centramos en el álgebra. Dice, considere las siguientes afirmaciones acerca del número a es igual a logaritmo de 36 en base 2. Y me dicen que a es un número mayor que 5 y luego me dicen en el apartado 2 a cuadrado es igual a 36. Bueno, ¿qué entendemos por logaritmos? Esto que está aquí es un logaritmo. Es la nomenclatura básica del logaritmo. A este numerito que está aquí se le llama base. A este numerito que está aquí se le llama argumento. Y este vendría a ser el logaritmo propiamente dicho, el resultado de esta operación. Ahora hay requisitos. Este logaritmo tiene estos requisitos. Esta x tiene que ser mayor que 0 y la base tiene que ser mayor que 0. Agrego más cosas. No solamente mayor que 0, porque mayor que 0 puede ser 1, por ejemplo. Tampoco puede ser 1, esto significa que no puede ser 1. Ahora vamos con la propiedad fundamental del logaritmo. El logaritmo se puede convertir en potencias. Mira, sí. Esta base se eleva al logaritmo y me da este numerito que está aquí, que aquí le llamamos el argumento. Y esta x entonces se convierte en el exponente, ¿verdad? Esta es la base de esta operación de potencia y aquí está el resultado. Entonces cuando a mí me pregunten por logaritmos, yo lo voy a convertir a lo que está aquí, porque esta es una operación que yo puedo manejar, es una operación que yo conozco. Y precisamente esta pregunta tiene que ver con esto. Recuerda, ese es tu primer recurso. Vamos a ver. Entonces tú dices, bueno, según lo que acabo de aprender, este 2, que es la base, lo puedo elevar a este numerito y me da este otro. O sea, 2 elevado a la a es 36. Y de ahí ya puedo manejar un poquito mejor, ya lo entiendo más. Así como que no se entiende mucho, pero acá mucho mejor. 2 elevado a la a me da 36. ¿Qué número elevado a la 2 me da 36? Tú dices, tú tienes que saber las potencias de 2. Es obligatorio con un estudiante que va a dar un examen para licenciatura. No sepa las potencias de 2, tiene que saberlas, las potencias de 2 y las potencias de 3, por lo menos hasta el 5. 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la cuarta, 16, 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. 2 a la séptima, 128, 256, 512 y 1024, 2 a la décima. Eso tú tienes que recordar. Ahora bien, 36, ¿dónde está? Entre el 32 y el 64, ¿verdad? Más próximo de este que de este. Por lo tanto, voy a colocar aquí el 36. Entonces, A definitivamente no es 5, porque 2 a la 5 es 32 y esto es más. Pero A tampoco puede ser 6, porque sería 64 y le excede. A tendría que estar entre 5 y 6.
Ahí está. Entre 5 y 6. Más cercano de 5, bueno, ahí nomás. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Fíjate que 6 al cuadrado es 36 y a es menor que 6, por lo tanto a al cuadrado va a ser menor que esto, definitivamente, si ya no llega a 6. Ya podemos responder esta pregunta, sí podemos responderla ya, porque me dicen que a es un número mayor que 5, verdadero. Aquí está, a mayor que 5. Eso es verdadero y recontra comprobado aquí. Y menor que 6 todavía, pero bueno, ahí no me dicen eso. Pero esa es verdadera. ¿A cuadrado es igual a 36? No. ¿Por qué? Porque ya descubrimos que 6 al cuadrado es 36. Pero a es menor que 6. Entonces a no llega a ser 6, por tanto esto es falso. Solamente la primera. Y esa es la solución a esta pregunta. Una es verdadera y dos es falsa. Esta era falsa. Bien, entonces es importante recordar el concepto del logaritmo. Muchas preguntas tienen que ver solamente con este concepto y esta propiedad fundamental. Bueno, vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4, fíjate, ahí ya tengo lista mi criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes tiene que ver con los números primos. Vamos a ver la pregunta número 4. Dice, si H es el conjunto de los enteros positivos menores que 17 y K es el conjunto de los números primos, entonces H intersección K tiene... Muy bien, ¿qué significa este símbolo de intersección en principio? A ver, suponte que tú tengas un conjunto así y suponte que tú tengas otro conjunto acá. Intersección quiere decir lo que está en esa zona, o sea que pertenece a ambos. Eso para empezar, eso significa este simbolito. Bueno, borramos aquí y vamos a escribir los conjuntos. El primer conjunto, ¿qué dice el primer conjunto? El primer conjunto me dice que H es el conjunto de los enteros positivos menores que 17. Si son menores que 17, entonces si son enteros, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así, ¿verdad? Acá está. H es igual a, desde el 1, porque son enteros positivos, menores que 17. No hay que tener flojera en escribir, escribo todos, hasta el 16. Desde el 1 hasta el 16, ahí está. Y luego K es el conjunto de los números primos. ¿Qué son los números primos? Precisamente aquí tengo la criba de Eratóstenes que me va a ayudar a identificar los números primos. Vamos a ver si funciona el GIF. Ahí está, ¿va a funcionar? Mira, estos son los números primos, son los primeros números. Primero escojo el 2 y tacho todos los que son pares, todos los que están de rojo. Esa es la idea para los números primos. Ahora viene el 3 y los tacho de 3 en 3, todos los que están de verde. Ahora viene el 5 y los empiezo a tachar de 5 en 5. 7 de 7 en 7. 11 los empiezo a tachar de 11 en 11. Y así todos los que van quedando vacíos son como que los primeros números. ¿Ok? Empezamos a partir de 2. Es el primer número primo y el único par, porque ya todos los pares ya no son primos. Y esa es la idea, ¿verdad? Luego tomo el 3 y empiezo a tachar todos los que van de 3 en 3. Como quedó libre el 5, igual empiezo a tachar todos los que a partir de 5, ¿verdad? Y luego me fijo en el 7 que estaba libre y así. Con los números que van quedando libres los voy tachando. Esa es la idea de los números primos. Aritméticamente son aquellos que se dividen solamente entre la unidad y ellos mismos. Aquí tengo una lista. Bueno, es indefinida, ¿verdad? Como me dicen números primos, entonces no tiene fin. Achicamos esto y ya tenemos una mejor perspectiva. ¿Cuáles son los elementos en común? Los que se están repitiendo, ¿verdad? Mira, el 2 se está repitiendo aquí. Esta es la intersección. Ups, el 4 no es. El 5, el 7. ¿Qué más? El 11, por supuesto. El 13, el 17 no. Pero como eran menores que 17, entonces hasta 16 como máximo. Bien, esos son los números primos. Vendrán a ser 6. Esa es la intersección entonces. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Recuerda, el 1 no es primo. El primer primo es 2. Y es el único primo par. Todos los demás, por supuesto, son impares. Y la forma de calcular los primos es a través de la criba de Eratóstenes, que es la manera más divertida. Una de las maneras
de cómo calcular. Entonces sería 6, ¿verdad? Ahí está. La letra D, la respuesta. 6 elementos en común es la intersección de esos conjuntos. La pregunta 6 dice así, en la figura aparecen dos triángulos semejantes. Si DF es el doble de AC, entonces el área del triángulo de EF es el del área ABC. Bien, ¿qué significa eso de figuras semejantes? Figuras semejantes quiere decir como que están a escala. O sea, tienen la misma forma, pero sus lados se encuentran en proporción. Ojo, que aquí me decían que uno de ellos es el doble del otro. O sea, si este es X, entonces el otro vendría a ser 2X. El problema me lo indica, ¿verdad? DF es el doble de AC. Eso quiere decir que todos sus lados van a ser el doble. Por ejemplo, si aquí yo le pongo Y, que es lo que vale BC, suponiendo, no sé, pues si le pongo Y, aquí sería 2 veces Y. Pero ojo, recuerda que estas figuras, como te dije, están hechas como que a escala. Seguramente habrás visto en tus libros de historia, por ejemplo, que algunas pirámides tienen a su costado pirámides chiquititas. Bueno, esa es la escala, muy útil en geometría. Escala no quiere decir que sean diferentes, o sea, al tener la misma forma me garantiza que, por ejemplo, este ángulo sea igual que este. Lo mismo con este ángulo y aquel con este otro. Date cuenta que estos tienen la misma forma, están dibujados de la misma manera. Bueno, ¿qué va a pasar con las áreas? Que es lo que me están preguntando aquí. Vamos a aprender cómo calcular áreas de una manera especial. Fíjate esta fórmula. Tengo acá un triángulo y me piden calcular el área. No voy a usar la fórmula tradicional base por altura entre 2, sino base, o mejor dicho, este lado por este otro lado, por el ángulo que forman entre 2. El ángulo que forman es este, seno de ese ángulo y a todo le divido por 2. Esta fórmula la voy a aplicar aquí y de esa manera voy a comprobar matemáticamente lo que está pasando con sus áreas. Fíjate para el primer triángulo, el triángulo pequeño, el triángulo ABC, sería este lado por este lado, tal y como explica la fórmula, por el seno del ángulo que forman ambos lados entre 2. El otro. A ver, ¿cómo queda el otro? El otro quedaría así. El DEF, 2x por 2y, por el seno del mismo ángulo entre 2, atendiendo a la fórmula. Finalmente, si yo ejecuto acá la operación 2 por 2 me sale 4. Entonces me va a quedar que 4 veces xy seno de alfa entre 2. Pero tú dices un momentito. Fíjate que esto es xy seno de alfa sobre 2. Aquí tengo 4 veces eso. De aquí se deduce que el área de tu triángulo DEF es 4 veces el área del otro triángulo que se llama ABC. Ahí está. ¿Sí? Y queda aquí evidenciado, ¿no? Porque es 4 veces todo lo que está aquí. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser, es el cuádruple, 4 veces. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Triángulos semejantes. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, fíjate, tiene que ver con un poco geometría analítica, ¿verdad? Los puntos. Dice, sea T el triángulo cuyos vértices son los puntos tal, en el plano cartesiano, el simétrico de T con respecto al eje X es un triángulo con vértices en los puntos. Bueno, ¿cómo es el simétrico? Fíjate, vamos a ubicar los puntos que están ahí, en principio. Me están pidiendo, el primer punto es 1, 1, lo ubico acá. Vamos a poner mejor con esta tinta. Ahí está. El otro punto es 2, 3. 2, 3, ahí. Lo ubicamos a este nivel. Y el otro punto es 8, 0. Ahí dice. Bueno, estaría por acá. Ya que mi escala llega hasta 7. Pero bueno, debe estar ahí. Este es el 8, 0. Este es el 1, 1. Y esto es el 2, 3. Me están diciendo que ubique los simétricos con respecto al eje X. ¿Qué significa simétrico con respecto al eje X? Es como que doblaras
Es como si fuese una hoja de papel, esto imagínate. Todo esto es una hoja de papel y vas a doblar por aquí. Entonces, esto tú lo repintas y va a quedar al otro lado. Todos hemos jugado a eso cuando hemos sido niños, espero. Entonces tú hacías un dibujo, ¿verdad? Y querías duplicarlo, partías la hoja por la mitad y lo repintabas y al otro lado quedaba su imagen, su espejo. Eso es lo que significa el simétrico, con respecto al eje X, por supuesto. Si me dicen con respecto al eje X, doblo el papel aquí, ¿sí? En el eje X. Entonces todo esto lo traigo por allá. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar algo así. A ver, lo pone con otro color. Entonces acá debería ser este punto, ¿verdad? Fíjate, si acá tengo 2 de distancia, aquí también va a ser 2 de distancia. Entonces este punto vendría a ser el 1. Bueno, acá es 2 de distancia. Así y así. Ahí está, la misma distancia tiene que ser. Este sería el punto 1 menos 1. Y el simétrico de este, fíjate, tendría que ser así. Acá. Entonces sería 2 con menos 3. Y creo que ya sabíamos cómo calcular fácilmente el simétrico, ¿verdad? Solamente le cambio de signo a la componente en y, aunque parezca contradictorio. Aquí es 1 y aquí es menos 1. Esta componente en x queda igual y la componente en y es la que cambia. Este va a quedar igual, porque está justo en el eje y. Tu triángulo estaba así más o menos. Bueno, está un poquito chapucero el dibujo, pero ahí. Ahí está. Ahí quedó el simétrico. Entonces los puntos serían 1, 1 y 2 menos 3. No necesitas ni siquiera dibujar, no necesito dibujar. ¿Por qué? Solamente le cambio el signo a este porque como me dicen en el eje X, le cambio a la componente en Y. Acá sería menos 1, 1 menos 1 y 2 menos 3. Ahí está. Listo. Problema número 8. ¿Qué dice el problema número 8? Me dice, de las siguientes afirmaciones, un ángulo de un radián es un ángulo agudo, o todo ángulo agudo mide menos de un radián. ¿Cuánto es lo que mide un radián? ¿Alguna vez te habrás preguntado? Tú dices, ¿qué es eso de un radián? Fíjate. Imagina una circunferencia. Y algunos dicen, toda la circunferencia vale 2 pi radián, pero otros dicen, no, toda la circunferencia vale 360 grados. No se ponen de acuerdo, típico de los seres humanos. Entonces, vamos con las escalas de conversión. ¿Sí? Como no se ponen de acuerdo, decimos que 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Ya que en verdad es lo mismo, solamente que uno le han puesto esta unidad y otros le han puesto esta unidad de los grados hexagesimales. Ahora, si tú quieres saber la equivalencia de uno con otro, simplemente tienes que dividir. Fíjate, primero este 2 lo paso a dividir. Entonces sería 360 entre 2, me sale 180 y me va a quedar pi radian. Entonces pi radianes equivale a 180 grados. Esto es muy útil en trigonometría, pero ahí me están pidiendo un radián. Por lo tanto, tú dices, lo voy a pasar a dividir el pi, y de esa manera ya tengo un radián. 180 entre pi. Pero tú sabes que pi es un número excéntrico. Pi se esconde detrás de este símbolo tan coqueto. ¿Cuánto vale pi? Pi es un número increíble. Yo voy a tomar solamente 3.14, pero en verdad es un número que no tiene fin. 3.14, 15, 9 y contando. Entonces yo le pongo 3,14 para hacer una aproximación. Por lo tanto, un radián sería 57.32. En verdad, si tú tomas muchos más números, esto se va disminuyendo. Pero en fin, o sea, no nos va a importar en este momento la exactitud, simplemente un valor aproximado. 57,32 o 57.32 grados hexagesimales. Así que le voy a poner la bolita de grados hexagesimales. Muy bien, eso me va a ayudar a darme cuenta qué clase de ángulo es. Me hablan de ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Tú dices, bueno, existen algunos tipos de ángulos. Los ángulos son dos rayos y un vértice. Aquí, por ejemplo, tengo un ángulo. Ahí está el vértice y estos son los dos rayos. Pero esos dos rayos no es que estén quietos, sino que se mueven. ¿Cómo así? Fíjate. El ángulo nulo, acá están los dos rayos, uno encima del otro.
Entonces vale 0 grados. El ángulo agudo, que es el que me están preguntando, fíjate, los rayos se han movido más que 0, pero no llegan a 90. Importante esa definición. El ángulo recto, 90 exactamente. Luego viene el ángulo obtuso, que es más de 90, pero no llega a 180. Luego tenemos el ángulo llano, que es 180 exacto. Y después tenemos el ángulo cóncavo, que pasa de 180, pero no llega a completar la vuelta. Luego tenemos el ángulo de una vuelta o el ángulo completo. Y fíjate, ahí está. 360, se han vuelto a encontrar. Bien, de todos estos ahí me interesa el ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es el motivo de la pregunta. Más que 0 y menos 90. Recuerda que estamos hablando de este ángulo, que era un radián, 57.32 grados, que es un ángulo agudo de todas maneras, porque este ángulo es más que 0 pero menos que 90. Por lo tanto, ya creo que podemos dar la respuesta. Recién ahora. ¿Un ángulo de radián es un ángulo agudo? Por supuesto que sí, lo acabamos de descubrir. ¿Todo ángulo agudo mide menos de un radián? No, porque hay ángulos agudos que pueden medir más de 57.32, pueden medir 58, 60, 80, 89, 89.99, 89.99, 99, 99, 99 y así, sin llegar a 90. Entonces, es inexacto que todo ángulo agudo mide menos de un radián. Por lo tanto, la primera es verdadera y la segunda es falsa. La letra A. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente dice, el volumen de la esfera más pequeña en la que puede meterse un cubo de arista X es... Bueno, aquí me están hablando de figuras de sólidos geométricos, me están hablando de una esfera, me están hablando de un cubo, así es que yo tengo que estar alerta con algunas fórmulas. Esto que está aquí es una esfera, esto que está aquí es un cubo, a ver, lo vamos a poner, bueno, y tenía mi esfera, y tenía mi cubo, y me dicen que lo voy a introducir el cubo. Esto significa que está inscrito. Ahí está. El volumen de la esfera más pequeña en la que puede meterse, eso significa meter un cubo, ¿verdad? ¿Ok? Que esté inscrito. Inscrito quiere decir, fíjate, de esta manera. Bueno, yo te decía que tenías que recordar algunas fórmulas. Por ejemplo, este es un cubo, que has visto un poco más de manera geométrica. Suponte que este lado valga X, se llama arista. En un cubo, todas sus aristas valen X. Tienes que saber algunas fórmulas. El volumen es X al cubo. El área total es 6x cuadrado, porque está formado por 6 cuadrados. Y cada cuadrado, su área es x cuadrado, lado por lado. Y luego tenemos otra medida que es la de azul, que es la diagonal. Fíjate, esta es la diagonal. Que vale x, la arista, por la raíz de 3. Esas fórmulas tú las tienes que saber, es obligatorio. Antes de dar un examen es necesario saber esas fórmulas. ¿Y qué fórmulas hay con respecto a la esfera? Acá tenemos una esfera vista de una manera un poco más geométrica. Este es el radio de la esfera, este es el diámetro de la esfera. El volumen de la esfera se calcula con esta fórmula, que tienes que recordar, 4/3 pi por radio al cubo. Luego el área es 4 pi por radio al cuadrado y el diámetro vendría a ser 2 veces el radio. Bien, ¿cuál es el nexo que hay entre ambas? El nexo que hay entre ambas es esto. ¿Sí? O también esta línea que está aquí. ¿Qué es esa línea? Esa línea es la diagonal. Bueno, acá he dibujado una diagonal y fíjate. Ahí está la diagonal. La diagonal pasa por el centro del cuadrado, perdón, del cubo y de la esfera también. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que el diámetro de la esfera es igual a la diagonal del cubo inscrito, del cubo que has metido. En geometría no se dice meter una figura, sino se dice inscribir.
¿Sí? Eso quiere decir que sus vértices choquen aquí, ¿verdad? Con los límites de la esfera. De tal suerte que si yo trazo la diagonal del cubo, va a ser lo mismo que el diámetro de la esfera, va a pasar por su centro. El diámetro lo puedo dibujar así, que vendría a ser esto. ¿Por qué? Porque está inscrito, porque lo has metido una figura dentro de otra. Bien, una vez hecho esto, ya podemos encontrar la relación que hay, porque fíjate que en las preguntas o en las respuestas, todo está en función de x, no está en función del radio de la esfera, sino de la arista o el lado del cubo. Si no, no tendría sentido el ejercicio. Entonces tú dices, bueno, 2r, que vendría a ser el diámetro de la esfera, es igual a la diagonal del cubo escrito. Yo sé que la diagonal de cualquier cubo es su arista por la raíz de 3. ¿Ok? Y aquí le hemos puesto x porque es el dato que ellos me dan. Ellos me dicen que el cubo tiene arista x. Bueno, de aquí el 2 pasa a dividir. Luego, como te piden el volumen de la esfera es 4/3 pi por radio al cubo, esa es la fórmula que tú tienes que recordar. Pero yo sé que el radio ahora vale x por raíz de 3 sobre 2. Entonces, en vez de r, voy a poner x por raíz de 3 entre 2. ¿Qué te parece? Y reemplazo. Este exponente 3 va a afectar a este, va a afectar a este y va a afectar al que está aquí. X elevado a la 3 lo dejo como x al cubo. 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8. Pero ¿cuánto es raíz de 3 elevado al cubo? Mira lo que me salió. 3 raíz de 3. Tú dirás ¿por qué? Y aquí está la explicación. Raíz de 3 elevado al cubo es como decir raíz de 3 elevado al cuadrado por raíz de 3 elevado a la 1. ¿Por qué hago esto? Lo estoy descomponiendo. Sí se puede descomponer así porque tienen la misma base, se suman los exponentes. 2 más 1 me sale 3. Pero ¿por qué he hecho esa descomposición? Para que aquí me quede, al cancelar así, me va a quedar solamente 3. Para que me quede 3 raíz de 3. Y con 3 raíz de 3 ya se puede trabajar. Entonces esa es la manera de desarrollar esto que está acá. Raíz de 3 al cubo es 3 raíz de 3. Bueno, una vez hecho eso, yo ya puedo seguir simplificando. Fíjate, este 3 se canceló con este 3 y aquí le saco la cuarta, ¿verdad? Cuarta me quedó 1, la cuarta de 8 me quedó 2. Por lo tanto, ese es el 2 que está aquí y arriba me quedó x al cubo raíz de 3. Fíjate qué práctico esta descomposición para poder luego simplificar. Entonces el volumen, yo lo pongo más bonito todavía, raíz de 3 por pi entre 2 y x al cubo lo saco hacia afuera y esa es la respuesta. ¿Por qué lo escribo así? Porque en las respuestas lo han puesto así. Raíz de 3 pi medios por x al cubo. Entonces sería la letra D. Problema de geometría superoperativo, pero la idea principal me parece que es esta. Vamos con la pregunta número 10 de geometría. Dice así, la figura muestra una circunferencia de centro O y radio R y una recta tangente a ella. Esta es la recta tangente en el punto P. Si Q es otro punto sobre la recta y la distancia de P hasta Q es D, entonces la distancia de O hasta Q es... Bueno, para resolver esta pregunta yo tengo que recordar algunas cosas de la circunferencia. Fíjate que aquí tengo una circunferencia y la relación que se establece con algunas rectas. Si yo tengo una recta que corta en un solo punto, a la circunferencia es la recta tangente, se le llama. Corta en un solo punto. Si corta en dos puntos, ya la recta es secante. La cuerda es ese segmento precisamente comprendido, ¿sí?, en la circunferencia. Ahora bien, aquí se establecen muchas propiedades. Una propiedad es que cuando yo uno el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, se forma siempre 90 grados. Otra propiedad es que si yo trazo una perpendicular, por ejemplo, desde el centro hasta una cuerda, la perpendicular, entonces cae en el punto medio de la cuerda. Es otra propiedad importante. Bueno, vamos a repasar las propiedades entonces aquí. Propiedad de la tangente, fíjate, esta es la tangente corta en un punto. Si yo uno el centro con el punto de tangencia, voy a formar 90 grados. Por aquí tengo otra propiedad. Fíjate que si yo trazo dos tangentes exteriores como están aquí, pero desde un mismo punto, estos que están de rojo son iguales. O sea, estas longitudes, suponte que de aquí valga x, entonces esta también vale x.
lo que está señalado de rojo. Es otra propiedad de tangentes, hay muchas propiedades. Nosotros vamos a usar esta propiedad, la que estamos marcando aquí, ya que justamente me habla de una tangente. Y también tengo que recordar el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos visto en problemas anteriores. Si tengo un triángulo rectángulo como el que está ahí, se establece esto. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, con toda esa información previa, ya puedo responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿qué tal si unimos acá? Moraleja, siempre cuando tengas tangencia tienes que hacer esto. Unir, ¿por qué? Porque tienes un triángulo rectángulo, mira. Ahí está. Este vale D, según dato del problema. PQ es D, y me están pidiendo hallar OQ. La distancia de O hasta Q. Entonces tú dices, bueno, ya tengo todo, tengo un triángulo rectángulo aquí, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ajá, OP más PQ, que son los catetos, es igual a OQ, que es la hipotenusa elevada al cuadrado. Tiene la misma forma que este triángulo que dibuja aquí, ¿no? R vendría a ser A, D, B y lo que me están pidiendo, C. Bueno, OP, ya sabíamos que era el radio. PQ, ya sabíamos que era D, ese está todo el problema. Y me piden calcular OQ. Por lo tanto, como aquí está elevado al cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Y esa sería la respuesta, ya que no tengo datos numéricos para reemplazar. OQ sería raíz cuadrada de R cuadrado más D cuadrado. Y esa es la respuesta. La letra A. Muy bien, vamos con el ejercicio número 11. ¿Qué dice el ejercicio número 11? Un niño tiene una caja con capacidad para 6 lápices de colores puestos uno junto al otro. Como muestra la figura, si el niño solo tiene 5 lápices, entonces el número de maneras en que puede acomodar los lápices en la caja, siempre con la punta hacia arriba, es... Bueno, hay una manera de resolver estos ejercicios que es bien práctica, es utilizando un tablerito. Fíjate que tú tienes 6 lugares, ¿verdad? Porque me dice que tienes una caja con capacidad para 6 lápices. Entonces, vamos a dibujar mi tablerito. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Pero tú tienes, el niño tiene 5 lápices nada más y los va a ubicar aquí. ¿De cuántas maneras puede hacerlo? Esa es la pregunta. Puede acomodar los lápices en la caja. La caja tiene 6 espacios, pero tú tienes solamente 5 colores. Entonces tú dices, bueno, tienes 5 colores, ¿qué tal que el primer color sea rojo? El rojo lo puedes colocar aquí, lo puedes colocar aquí. Como la caja está vacía, obviamente para ir colocando los lápices, ese lápiz, el primer lápiz lo puedes colocar en cualquiera de estos puestos. Entonces tendrías 6 posibilidades para el primero. ¿Qué ocurre con el segundo? Al segundo lápiz, suponte que sea color azul, pues sea cualquier color, ya no importa eso, tendría solamente 5 posibilidades, ya que uno está ocupando el primer color. ¿Qué hay con el siguiente? Al siguiente solamente le van a quedar 4 posibilidades. Al siguiente, vamos a poner amarillo, le va a quedar 3 posibilidades. Y al que sigue, vamos a ponerle color negro ahora, le quedan 2 posibilidades. Y aquí están los 5 lápices de colores. Al primero le quedaban 6 espacios, al segundo le quedan 5, al otro le quedan 4, al cuarto le quedan 3 posibilidades y a este, el último, solamente le quedan 2 posibilidades, después le pongo 2. La respuesta es el producto de todos ellos, ya que los vamos a combinar. 6 por 5, por 4, por 3, por 2. Principio de multiplicación. Y esa es la respuesta. Y esa es la idea de este ejercicio al parecer, porque fíjate que no me ponen el producto y simplemente me lo dejan así. Entonces los problemas de combinatoria se pueden resolver siguiendo esta idea. Bueno, problema número 12. Por supuesto en Academia Internet tenemos tutoriales sobre todos estos capítulos. Te recomiendo que los veas.
Al final del video también dejamos recomendaciones sobre otros videos que complementan esta explicación. Bueno, me dicen que una baraja de póker tiene 52 cartas divididas en 4 palos de 13 cartas cada uno, 2 palos negros y 2 palos rojos. Al sacar una carta al azar, la probabilidad de que esta sea negra es... Bueno, ¿cuáles son los palos de la baraja? Estos son los palos de la baraja, ¿verdad? Los corazones, oros, bueno, les llaman de las flores, los tréboles, ¿verdad? Las espadas, tienen muchos nombres. Eso no es relevante ahora. Lo que es relevante es tu baraja. Aquí está la baraja completa, mira. Como puedes apreciar, hay 2 de color negro y 2 de color rojo. Y son 13, 10 y estas que son figuritas, ¿verdad? 11, 12 y 13. 13 por 4, 4 palos. Cada uno de esos es un palo de la baraja. 13 por 4 es 52. Me dice que tú vas a sacar una carta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esta sea negra? Probabilidades a un nivel básico es fácil calcular. Porque tú dices... La probabilidad es igual a los casos favorables entre los casos posibles. ¿Qué significa eso de casos posibles? Bueno, el total. Si tú sacas una carta, te puede salir esta, o te puede salir esta, o te puede salir esta, o esta. En verdad puede salir cualquiera de estas 52. Porque eso es el azar. Entonces tú dices los casos posibles, bueno, 52. Pero los favorables, ellos quieren que sea negra. La carta sea negra. Entonces, si sale esta, vas bien. Si sale esta no es favorable. Solamente si salen estas son favorables, pero también estas. Por lo tanto, aquí tendrías 13. Y aquí también tendrías 13. 13 más 13, 26. Del total de cartas de la baraja, 26 casos son favorables. Entonces, vamos a escribir aquí 26. Y esa es la respuesta. Bueno, 26, 52 es 26 por 2, ¿verdad? Puedo sacarle así. Y aquí me quedo 2. Ya que, insisto, 52 es el doble de 26. Entonces la respuesta tendría que ser un medio. Tienes la mitad de probabilidades de sacar negro o rojo. Ya que la baraja está dividida en 2, ¿verdad? O sea, 4 palos, pero en colores. O sacas negro o sacas rojo. Ahí está, un medio. Bueno, vamos a la pregunta número 13, que dice la pregunta número 13. Me dicen, considera las siguientes afirmaciones acerca de la ecuación. Es una ecuación de segundo grado, típica estructura, ¿verdad? Lo reconozco por esto, el exponente 2 de la variable principal, y aquí tengo un 0. Me dicen, la suma de las soluciones de la ecuación es menos 3 y el producto de las soluciones de la ecuación es menos 7. Tú dices, qué fácil. Resuelvo esto con la fórmula general y luego sumo las soluciones y luego las multiplico y veo si está bien o está mal, si es verdadero o falso. Bueno, esa idea es correcta, digamos, pero no es práctica. ¿Por qué? Porque resulta que tú puedes calcular la suma de las soluciones sin resolver la ecuación y puedes calcular el producto de las soluciones también sin resolver la ecuación, mediante fórmulas. ¿Cómo así? Vamos a ver, esto es una ecuación de segundo grado, pero esta ecuación yo la puedo escribir de esta otra manera. Fíjate, este es x1 más x, ya le escribo el a y pongo x1 más x2. x1 más x2 quiere decir las dos soluciones. Una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Aquí están las dos soluciones. Las escribo aquí. Y le pongo signo menos. Y luego más el producto de las soluciones. O sea, esta misma ecuación yo la puedo escribir así. ¿Cuál es la conclusión a la que llego? La conclusión a la que llego es que la suma de raíces es eso, menos b sobre a, y el producto de raíces es c sobre a. Son fórmulas que tienes que saber. Siempre vienen. Lo puedes acordarte con esta mnemotecnia. Menos vaca. Ahí está, menos vaca. Y vamos a ver cómo nos sacan de un apuro. Por ejemplo, aquí. Esa es la ecuación. Entonces tú dices, bueno,
La forma general es así. ¿Por qué escribo la forma general debajo? Para igualar los coeficientes y tener los valores de A, B y C, ya que eso es lo más importante, tener A, B y C, ya que de ese modo puedo reemplazar en la fórmula. ¿Cuánto vale A? En vez de ser 1, B, 3 y C, cuidado, es menos 7 con su signo. Entonces tú dices, yo quiero averiguar el producto raíces. El producto raíces, o la suma, perdón. La suma es menos B sobre A. ¿Quién es B? 3. ¿Y quién es A? 1. Entonces reemplazas. Sería menos B, menos 3 entre 1. Y mira qué práctico, ya tengo la suma de raíces sin resolver la ecuación. Y el producto sería C sobre A. C es menos 7 y A es 1. Qué práctico, dices tú. Porque cuando divido menos 7 entre 1 me sale menos 7. Entonces ya tengo la respuesta. La suma es menos 3 y el producto es menos 7. La suma es menos 3 y el producto es menos 7. 1 y 2 son verdaderas. Letra C. No. La letra A, perdón. 1 y 2 son verdaderas. Acuérdate, menos vaca. O algo así. Vamos con la pregunta número 14. Me dicen, al dividir el polinomio entre otros polinomios, se tiene como cociente un polinomio de grado tal y como residuo un polinomio de grado tal. Vamos a dividir eso que está ahí. ¿Cómo se divide? Se divide como hicimos en la primera pregunta, aritméticamente. Copio este y luego copio el otro. Entonces, yo escojo este y este término, y los términos los divido. Siempre se hace así. Me salió x, ¿verdad? X al cubo entre x al cuadrado me sale x. Tengo que recordar esa idea. Entonces ese x pongo aquí y este x luego multiplica a ambos y los coloco aquí. Lo que sale de la multiplicación. Pero con el signo cambiado. Aquí me sale más, ¿verdad? De aquí me sale más, entonces aquí voy a ponerle signo menos. Fíjate todo lo que tienes que recordar. En principio divides este con este, solamente el primero con el primero. Luego eso pasa a ser cociente y cuando multiplico le cambio de signo. Eso siempre se van a cancelar y me va a quedar aquí menos 3, me quedó menos 6x. Luego baja el 7. Llegado a este punto ya no se puede seguir dividiendo. ¿Por qué no se puede seguir dividiendo? Porque fíjate, este es menor. Si este polinomio tiene un grado menor que aquel, ya no se puede seguir dividiendo. Tú no puedes dividir x con x entre x al cuadrado, tiene que ser mayor como este. Entonces, se tiene como cociente. ¿Dónde está el cociente? Según lo que vimos, esto era el cociente en la primera pregunta y esto era el resto o el residuo. Entonces, el cociente tiene grado 1 y el residuo tiene grado 1 también. Cociente 1 y residuo 1. Y esa es la solución. Lo averiguamos dividiendo. Bien, el problema número 15 dice, de las siguientes gráficas, la que mejor representa la ecuación y es igual a x al cubo más 1. Bueno, aquí tú tienes que saber algunas gráficas. Vamos a recordar algunas gráficas. Suponte que yo tengo una gráfica así. Esto es y es igual a x. Fíjate que está pasando por la mitad. Ahora yo tengo otra gráfica así. A ver, las principales, las que tú tienes que saber. Así. Ahí está. Esto, y es igual a x al cuadrado. Otra gráfica que yo tengo que recordar es esta. Y es igual al valor absoluto de x. Otra gráfica que yo tengo que recordar es esta. Acá y es igual a raíz de x. Y otra gráfica que yo tengo que recordar es esta. Vamos a ponerle con color negro mejor, así. Ahí está. Y esto es x al cubo. Pero aquí me están diciendo x al cubo más 1. Bueno, existe una manera de calcular, o sea, una gráfica
a partir de su ecuación, si yo conozco las fórmulas principales, que son las que yo te he dibujado aquí. Por ejemplo, si me dicen y es igual a x, yo puedo calcular y es igual a x más 1. ¿Cómo sería? Sería así. Voy a poner con azul. Mira. Este más 1 quiere decir que ha aumentado una unidad hacia arriba, o sea, en el eje Y. O sea, la misma. Esta sería y es igual a x más 1. Y así para todos, ¿ah? Por ejemplo, este que está aquí, ¿cómo sería? Así sería, ¿verdad? Y aquí habría uno que ha aumentado 1 hacia arriba, o sea, sería x al cuadrado más 1. Para este, que es el que nos compete, sería así. Y aquí aumentó 1. Entonces sería y es igual a x al cubo más 1. Y esa sería la respuesta. Tú busca quién se ha movido así y la única que se ha movido así es la D. Esa es una manera de hacerlo. Suponte que tú no recuerdes eso, cómo son estas gráficas, entonces tendrías que hacerlo tabulando, que es la otra manera. La otra manera sería así, tabulando. Y yo te recomiendo que cuando tabules, o sea, reemplaces valores, esta es tu expresión principal. Y es igual a x al cubo más 1. Entonces aquí le pongas, por ejemplo, para x primero 0. Si x es 0, entonces acá sería 0 al cubo más 1. Por lo tanto, y sería 1. Ahí está. ¿Dónde está ese punto? 0, 1. O sea, y vale 1. Ese punto está aquí. Se supone que ahí es 1. Acá no hay 1. Acá también hay 1. Y acá, ¿dónde está el punto 1? Está aquí. Este es el punto 0, 1. Entonces, esta no puede ser, ni esta tampoco. Pero hay otra posibilidad. Bueno, entonces le das otro punto. Puedes ponerle 2, puedes ponerle 3. O también podrías ponerle así. Acá le pones 0. A ver, ¿cómo sería si le pones 0 ahí? A Y. Entonces, 0, x al cubo más 1. Ese más 1 pasa a restar, aunque esto es un poco polémico. X al cubo es igual a menos 1. Si le sacas la raíz cúbica a menos 1, te va a quedar menos 1 de nuevo. Claro, porque tú multiplicas menos 1 por menos 1 por menos 1 y me da menos 1. Si es posible sacar a un número negativo raíz impar. Y aquí está menos 1. También hubiese podido ponerle otro valor a x, ¿no? O sea, acá yo le he puesto ahí 0, pero tú hubiese podido poner de repente a x 1 o 2. En fin, yo le puse así y me funcionó. Mira, acá está, ese es el punto menos 1. ¿Cómo descubres que ese es el punto menos 1? Porque fíjate que está entre 0 y menos 2. A ver aquí. 0 y menos 2, pero aquí parece también. Parece que fuese menos 1. Tú dices, hay polémica. Bueno, mala idea de ponerle este valor. Entonces tú dices, bueno, voy a darle otro valor. Debí trabajarlo, a ver, mejor. En vez de ponerle ese valor, debimos ponerle aquí 1. Y ahora sí. Entonces, y es igual a, en vez de x le pones 1, 1 al cubo más 1. Ahí está, 1 al cubo sigue siendo 1, 1 más 1 sale 2. Cuando x vale 1, y vale 2. Ubicamos el punto 1, 2. Acá está el punto 1 y aquí está el punto 2, ahí está. Entonces sí pertenece a la gráfica. ¿Y el otro? ¿Dónde está el punto 1? El punto 1 está por acá. ¿Y dónde está el punto 2? Aquí. No está. Lo tacho definitivamente. Entonces esta es la respuesta. La letra D. ¿Sí? Le pones puntos hasta que coincida, ¿verdad? Porque las dos gráficas no pueden coincidir siempre. Entonces le ponías 0, luego le ponías 1, podías ponerle 2, 3 y así, ¿no? Era fácil reemplazar y fácil ubicar también. El punto 1, 2 pertenece a la gráfica. O si no, la otra manera era resolver como estábamos haciendo aquí. Pero tienes que conocer cómo son las gráficas de las funciones madre. Bien, la pregunta número 16 dice, si f de x es igual a 3 sobre x más 1,
y g de x al cuadrado más 1, calcular esto. Esto se llama composición de funciones. O sea, una función está dentro de otra. O sea, esto quiere decir que es... Oh, perdón, ya me adelanté. Quiere decir esto. Bueno, vamos a escribirlo aquí mejor. La pregunta 16 dice así. Si f de x es esto y g de x es todo esto, entonces calcular lo que está aquí. ¿Qué significa eso? Eso significa composición de funciones. O sea, una función está dentro de otra. Esto, suponte que me hubiesen puesto de x. Sería así. G. Ahí está. Primero resuelvo esta y luego la otra. En vez de escribirlo así, lo ponen de esta manera. Por lo tanto, tú dices, bueno, composición de funciones. Entonces sería g de f, pero como han puesto 0, f en 0. Entonces primero calculo f de 0 y después lo que salga en función de g. ¿Cuánto es f de 0? Tú dices, ¿cómo calculo f de 0? Es bien fácil porque f de x es 3 sobre x más 1. Y si te piden calcular f de 0, lo que en otras palabras te está diciendo es que cada vez que veas x vas a ponerle 0. Ahí está. Y ya tendrías el resultado, porque en vez de x le pusiste 0, 0 más 1 es 1, 3 entre 1 es 3. Entonces f de 0 es 3. Por lo tanto, lo que te están pidiendo es g de 3. Pero tú sabes que g de x es x al cuadrado más 1. Pero te están pidiendo que calcules g de 3. Entonces, cada vez que veas x ahora vas a poner 3. Ahí está. 3 al cuadrado más 1. En vez de x puse 3, 3 al cuadrado más 1. 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Claro, 3 al cuadrado es 9. 9 más 1 es 10. Entonces g de 3 es 10 y esa es la respuesta. Por lo tanto, ahí está. Composición de funciones. F de 0 es 3, entonces g de 3 es 10, haciendo caso a la ley de formación que ellos me plantean ahí. Entonces la respuesta tendría que ser 3. O 10. Sí, perdón. Dije 3, pero es 10. Ahí está. La pregunta número 17 dice así. Del sistema de ecuaciones, ¿es correcto afirmar? Bueno, esto es teoría de ecuaciones. Entonces, ¿cómo resuelvo? No necesito resolver ese sistema de ecuaciones. Fíjate que acá hay una teoría. Tipos de sistemas de ecuaciones. Tienes un sistema que es compatible, otro sistema que es incompatible, y dentro del compatible tienes sistema determinado e indeterminado. ¿Qué significa todo esto? En principio, ¿qué significa que tenga dos ecuaciones? Una ecuación significa que yo tenga una recta, y la otra ecuación significa que yo tenga otra recta. Entonces, cuando las rectas se cruzan, se dice que tengo una solución. Pero ¿qué ocurre si las rectas no se juntan? Muy bien. Esto es lo que significa un sistema de ecuaciones cuando tengo una solución. O sea, cuando el sistema es compatible determinado, quiere decir que tengo una solución. Pero cuando tengo compatible indeterminado, quiere decir que una ecuación es así y la otra está encima. ¿Sí? Bueno, ahí no está del todo encima, pero algo así. Eso quiere decir que comparten las soluciones, tienen infinitas soluciones. Y la incompatible es que son paralelas, o sea, nunca se cruzan, no hay solución. Recuerda, cada una de estas líneas representa una ecuación. Esta es una ecuación. Y yo no sé, puede representar esta línea de rojo o la de azul, cualquiera de ellas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si estoy en un sistema incompatible cuando no hay solución? O un compatible indeterminado cuando tengo infinitas soluciones. Y aquí cuando tengo una solución es fácil. Y aquí lo vamos a explicar. Fíjate, imagínate que tú tengas un sistema de ecuaciones así como el que te he puesto ahí.
Esto se parece mucho a aquello, sí. A hace el papel de 3, B hace el papel de 5, C hace el papel de 1, D hace el papel de 2, E hace el papel de menos 3 y F hace el papel de 0. Y aquí está el esquema que tienes que recordar. Esto lo hemos desarrollado en una clase, ¿ok? De sistemas de ecuaciones. Entonces, fíjate, si estos coeficientes, los que están aquí, son iguales, entonces estoy en compatible, indeterminado o incompatible. Pero si estos coeficientes, las razones de esos coeficientes son diferentes, estoy en compatible determinado. Así es que vamos a ir a ese cálculo. Ya sabemos cuáles son los coeficientes, ¿verdad? Estos que están aquí y estos que están aquí. Los voy a dividir. Entonces sería así. 3 entre 2, 5 entre 3. Bueno, acá es menos 3. ¿Estos son iguales? No son iguales porque fíjate que 3 medios no es igual que 5 menos 3. Es evidente que no son iguales. Una manera también de comprobarlo es multiplicándolos así. Si lo multiplico en este sentido, aquí sería menos 9 y aquí sería 5 por 2, 10. Ahí se ve que no son iguales. Como no son iguales, entonces voy a poner este símbolo. Así. Estoy aquí. Eso quiere decir que estoy en un sistema compatible determinado. ¿Qué significa compatible determinado? Que una recta va así y que otra recta va así. O sea, hay una solución. Bueno, tiene solución única. Es un punto P donde va a haber un valor para X y para Y. Ahora, si estos valores hubiesen sido iguales, tengo que pasar a la siguiente fase, comparar con estos coeficientes para ver si estoy en este o en aquel. Pero aquí no es necesario porque ya descubría en principio que son diferentes estos coeficientes. Insisto, no necesitamos resolver para saber si tiene solución única. En este caso, tiene exactamente dos soluciones, tiene infinitas soluciones, no tiene solución tampoco. No tiene solución significa que es incompatible, ¿verdad? Vamos a poner aquí al costadito incompatibles sin solución. Por eso son paralelas. Y compatible e indeterminado tiene infinitas soluciones. Por eso una va encima de la otra. Y determinado tiene una solución. Bien, eso es lo que significa entonces en esencia. Respuesta para esta pregunta es la letra A. Tiene solución. Tiene una única solución. Me dicen la ecuación que corresponde a los datos de la tabla. Para responder esta pregunta yo tengo que reemplazar en cada una de estas expresiones los valores que están aquí. Y aquella que coincida con todos es la respuesta. No hay más que hacer. Entonces yo ya reemplacé y fíjate, descubrí que la respuesta es la que está aquí. O sea, ya comprobé que aquí no funciona todos, ni aquí tampoco. Tú luego lo puedes comprobar más adelante, pero en la alternativa C, fíjate, copio la expresión x al cuadrado menos 1, esto es la ley de formación y reemplazo. Reemplazo los valores de x. X primero vale 0. Si x vale 0, y tiene que salir menos 1. Fíjate, 0 al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado sigue siendo 0. 0 menos 1 es menos 1. Entonces está cumpliendo por la primera. Ahora cuando x es igual a 1, tiene que salir 0. Veamos, x es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Ahora cuando x vale 2, y tiene que ser 3. Entonces x vale 2, y es igual a 2 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. La última, cuando x vale 3, entonces tiene que salir 8 para y. X vale 3, le reemplazo, 3 al cuadrado, 9, 9 menos 1, 8. Está cumpliendo todos, por lo tanto, esa es la respuesta, la letra C. Las demás no cumplen, puede ser que cumplen una, puede ser que cumplen dos, hasta el 3, pero tienen que cumplir las 4. Última pregunta, dice, las gráficas de las funciones seno y coseno se cortan, ¿cuántas veces en el intervalo de 0 a 3pi? Bueno, trigonometría. Esto está así.
La gráfica seno toma esta forma, donde acá es 1 y aquí es menos 1. Tienes que reconocer esto, ¿verdad? Por lo menos. A ver, hasta acá es 2pi. Se supone que aquí es pi, ¿verdad? Entonces acá sería 3pi cuando vuelve a cortar. Ahí está. La mitad tienen un ciclo de 2pi. Valor máximo es 1, fíjate, y valor mínimo es menos 1. Y sigue así. Pi es la mitad del ciclo, 2pi, o sea, se repite de esta manera esta onda. Entonces 3pi termina aquí, ya que me dicen entre 0 y 3pi. Ahora, la función seno la vamos a dibujar de rojo. La función seno empieza desde aquí. Y miren. Bueno, no tiene que salir preciso esto, ¿verdad? Algo así. Entonces, acá tengo yo un punto de corte. Aquí yo tengo otro punto de corte. Y aquí tengo otro punto de corte. Ahí están los 3 puntos de corte. Entonces la respuesta tendría que ser 3. Hasta antes de 3pi. Ahí está la función coseno. La vamos a poner de azul. Esta es la función seno. Y esta es la función coseno. La función coseno también tiene un periodo de 2pi, fíjate. O sea, es así. Y luego nuevamente empieza. Hasta pi es la mitad del periodo. Y luego continúa. Y por supuesto que se van a ir cortando. Bueno, a nosotros solamente nos va a interesar hasta 3pi, que son 3 veces que se han cortado, ¿sí? Y esto se puede resolver de una manera sencilla como lo hemos planteado. No es necesario que tú grafiques de un modo perfecto. Bien, hasta aquí entonces este repaso a manera de solución del simulacro virtual para la UNAL. Si algún tema te quedó pues inconcluso, si quieres profundizar, pues puedes ver en los videos de Academia Internet. Al final vamos a dejar una guía, o perdón, una lista de reproducción con algunos links que quizás puedan servirte. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Chao y éxitos para todos.